bien, muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno todos los lugares de donde eran. ¿Lo fueron leyendo ustedes también? Ahí a México. Muy bien. Gwen era de México, es de México. También desde Ranchos. ¿Dónde queda Ranchos, Yamila? Contame. También está Ayelén, que es de Chubut, pero que ahora está estudiando en Villa María. Qué buenísimo, me encanta. Muy bien, Buenos Aires, Rosario, Capital, Corrientes, Bahía Blanca, La Plata, Flor. Muy bien, bueno, muchas gracias por sumarse a este conversatorio de festejo. Este conversatorio tiene muchos festejos y tiene que ver con festejar el Día de la Psicopedagogía, pero no de cualquier forma, haciéndolo como nos gusta hacerlo en psicopedagogía, trabajando y pensando en formarnos con otras personas. Así que muchas gracias por estar del otro lado y a las psicopés que vienen a brindar su testimonio, sus aprendizajes. También les agradezco muchísimo y ya las van a conocer, ya las voy a presentar, ¿sí? Buenísimo que estamos en este ratito. Vamos a escuchar a las profesionales. Primero les voy a contar unas cositas yo, después hablamos con las profesionales y después hacemos un conversatorio y después va a haber un sorteo. Así que se tienen que quedar hasta el final para el sorteo a ver qué se ganan de esta cuenta con todo lo que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos ready para arrancar? ¿Sí? Vamos a decirle a la amiga Gwen de México que vas a ver muchos de estos, Gwen, porque esta es nuestra hora de mate. Entonces yo estoy con el mate acá y hay que hacerlo. Así que vamos a encontrar varios de esos mates que son parte de esta región. Bueno, muy bien. Les voy a compartir muy brevemente de qué se tratan estos conversatorios para aquellas personas que es la primera vez que se conectan. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se tratan. Esperen que me está abandonando esto. Ahí está, ahora sí. ¿De qué se tratan estos conversatorios? Bueno, son iniciativas que venimos haciendo desde Aprender en Círculo, que es esta cuenta de Instagram, que es un espacio de capacitación en el cual yo coordino, pero por supuesto no estoy yo sola. En estos espacios de conversatorios nos propusimos durante todo el año reunirnos en diferentes días, diferentes horarios, con otras profesionales para que nos cuenten experiencias, para escuchar la voz de la experiencia. Por eso estos conversatorios se llaman aprendizajes desde los territorios. Y hoy vamos a estar trabajando el por qué, para qué, desde dónde aparecen estas ganas de formarse en psicopedagogía forense. Y vamos a estar conociendo diferentes miradas, diferentes trayectorias de cómo empezaron a relacionarse con la psicopedagogía forense. Así que, sin más palabras, vamos a lo que nos compete, que es esta presentación, ¿sí? Cuando pensamos en psicopedagogía forense, aparecen muchas denominaciones en nuestra mente y alguna de ellas tiene que ver mucho con relacionado a la muerte, ¿no? Y todas nuestras películas decían, ahí está, todas las películas de CSI, de la ley y el orden, todo lo que hemos visto sobre lo forense, que es algo oscuro, doloroso, traumático. Bueno, esto tiene que ver con muchas cosas y una de ellas es que la psicopedagogía forense, al igual que muchas otras ramas, otras disciplinas que tienen incumbencia forense, se encarga de la prevención, la detección y el tratamiento del impacto de problemáticas sociales que inciden en los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes, adultos, porque sabemos que aprendemos durante toda la vida.
Entonces, como aprendemos durante toda la vida, la psicopedagogía forense viene a decir, ojo, en el contexto donde vivimos hay situaciones que son violentas, hay situaciones que son difíciles, que son agresivas, que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a partir de eso tenemos que aprender cómo prevenirlos, cómo detectarlos y cómo fortalecer los aprendizajes de las personas que están del otro lado. Es muy amplia la psicopedagogía forense. Parece que es algo muy cortito, pero en realidad es un aspecto que es muy, muy amplio. Y un poco es el lema de estos conversatorios, esta frase, que no es mía, por supuesto, sino que es de Gregory Bateson, cuando decimos el mapa no es el territorio. Este autor era un antropólogo, en 1972 escribió: decimos que el mapa es diferente al territorio, pero ¿qué es el territorio? Operacionalmente, alguien salió con una retina o un palo para medir e hizo representaciones que después fueron puestas sobre el papel. Ahora no contamos con eso, contamos con el camioncito de Google. ¿Lo vieron alguna vez el camioncito de Google que va pasando así? Saca las fotos y después las tenemos en nuestro cel. Así de simple. Ahora, lo que está en el mapa de papel es una representación de lo que estaba en la representación retiniana, en el ojo, de ese hombre que hizo el mapa. Y cuando vos le volvés a preguntar más y más, lo que encontrás es una regresión infinita, una serie infinita de mapas que se van guardando en su interior. El territorio nunca entra por completo. Siempre en el proceso de la representación lo filtrará de tal forma que el mundo mental son solo mapas de mapas al infinito. Y este es el llamado que hacemos en el conversatorio, a poder entender que lo que sucede en el territorio, la sensibilidad, la experiencia, es algo único. Definitivamente es algo único. Y a partir de eso, pensar qué pasa con esta experiencia, con este territorio, a diferencia de lo que tenemos en las teorías, lo que tenemos en los libros, lo que nos enseñan en las universidades, en las facultades. Vamos a pensar en esas tensiones y vamos a construir desde el territorio. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Pulgares arriba? Espectacular. Entonces, ya que estamos totalmente listas, vamos a comenzar oficialmente agradeciendo por sumarse a esta aventura que tiene que ver con recorrer el territorio y construirlo. Vamos a darle la palabra de a uno a las distintas expositoras para que nos cuenten sus experiencias y a partir de eso vamos a hacer un espacio de conversatorio, ¿sí? ¿Estamos? No se vayan a ir hasta el final que nos quedamos con el sorteo. Muy bien. Vamos a sacar esto de compartir. Siguen sumándose algunas colegas. Muy bien, espectacular. Bueno, para arrancar este conversatorio, vamos a darle la palabra a Mariana Leirós. Mariana Leirós se conecta desde allí, desde el sur, nos está acompañando. Les voy a contar algunos datos sobre ella para que la conozcamos y después le voy a dar la palabra. Mari hizo toda su carrera profesional en Chubut, precisamente en Gaiman, que es donde ella vive hace más de 33 años. Se desempeñó en muchos espacios, por ejemplo, en equipos técnicos profesionales del Ministerio de Educación en los últimos 21 años, en términos de educación inclusiva, lleva a cabo tareas docentes en el nivel secundario, como profesora de orientación y tutoría, en espacios curriculares de psicología, proyecto vocacional y escuela especial de allí, de Gaiman. También trabaja en el nivel terciario, en los profesorados de nivel inicial y de nivel primario, de institutos de formación docente de la provincia, y en el nivel universitario, en la licenciatura en psicopedagogía, frente a la cátedra de teoría y técnicas de diagnóstico psicopedagógico 2 y de intervenciones psicopedagógicas en el ámbito jurídico forense.
allí en la UFLO que está en sede Comahue. Bueno, pero esto, lo más lindo del currículum de Mari viene ahora. Escuchen esto. Ajá. Durante 14 años formé parte del equipo profesional de servicio de protección, bueno, lo más lindo para mí, el servicio de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes dependiente de la Municipalidad de Gaiman y del Ministerio de Familia en la provincia de Chubut. Mari, una excelente experiencia, así que te damos la bienvenida y te invitamos a compartir. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la convocatoria, Adriana. Imposible decir que no, imposible, porque cada vez que yo te consulté, te pedí orientación, ahí estuviste. Entonces era inevitable retribuir ese estar a disposición del otro como estás siempre. Mm. Bueno, yo aparezco en la psicopedagogía forense en realidad por una charla de Adriana, porque ella es la que devela que yo estuve trabajando todos esos años en psicopedagogía forense, porque yo no estaba enterada de qué era lo que estaba haciendo. Para explicar un poquito esto, porque resulta muy raro escuchar a alguien que diga, estuve 14 años trabajando eh, en este lugar y nunca supe lo que estaba haciendo. En realidad no fue eso. Lo que quiero decir es que le pude poner nombre a lo que yo estaba haciendo. Yo me recibí en Viedma, en la Universidad Nacional del Comahue, y me vine a vivir a Chubut. Lo primero, para ingresar a trabajar a Chubut, equipos técnicos de la provincia en el ámbito educativo. Feliz, muy feliz porque vivo en un ámbito, es un pueblo muy chiquito, somos 16.000 habitantes, yo soy la única psicopedagoga del pueblo y hasta Esquel, la otra punta del mapa, 600 kilómetros, no hay ninguna otra psicopedagoga. Tenemos más psicopedagogas en Trelew, en Rawson, en Madrid, que es hacia el otro lado. Pero hacia Esquel, yo soy la única hasta que aparece la siguiente en Esquel a 600 kilómetros. Ese es el panorama al día de hoy también, ¿eh? Al día de hoy también. No es cuando vine que no había nadie, yo sigo siendo la única psicopedagoga. Bueno, eh, yo inicio mi trabajo en el Ministerio de Educación en el año 90 y en el año 96, por una decisión acordada entre el Ministerio de Educación y en ese entonces Ministerio de Acción Social, que después va a tomar el nombre de Ministerio de la Familia, todos los integrantes de los equipos técnicos de educación pasamos a este otro ministerio a formar parte de un proyecto que se llamó WEPS, Unidad Ejecutora de Prevención Social. Bien, eh, nunca entendimos muy bien el porqué de este cambio y de repente yo, que trabajaba en la planificación con las maestras en las escuelas especiales, que trabajaba evaluando niños en escuela común de zona rural, me encuentro trabajando con adolescentes con conductas violentas, todo un grupo de adultos mayores que se nos empezó a aparecer en la oficina y se nos instalaban con el mate. Y mi pregunta todo el tiempo era, ¿y yo qué hago con esto? Porque, ¿qué hago con todo esto? Todos los días entraba a trabajar y me preguntaba, a ver, de lo que yo aprendí, ¿qué puedo poner en juego para ayudar a estas personas? Todos venían con su problemática a conversar, a charlar. Y les digo la verdad, muchas veces lo único que yo podía hacer era prestar mi oreja porque había muchísimas cosas que no sabía, esa era la realidad, para dónde encarar.
lejos estaba yo de saber que eso era psicopedagogía forense, lo que estaba empezando a andar. En un determinado momento se promulga la ley 4347, que es la ley de protección integral de la provincia de Chubut. Al digesto actual tiene otra letra y otro número, pero yo todavía sigo con ese número, 4347, y empieza mi formación dentro de lo que es la protección integral de niños, niñas y adolescentes. El tema es que en el pueblo en el que yo estoy no alcanzaba con niños, niñas y adolescentes, por lo tanto la municipalidad incorpora la problemática de familia e incorpora la problemática de adultos mayores. Tuve mucha suerte porque mi formación en la Universidad del Comahue fue rendir 36 materias en forma grupal. Jamás rendí una materia sola. Entonces, eso me permitió un ejercicio del trabajo en equipo, de la escucha, del poder argumentar con otro, del respeto por la opinión, por el aporte del otro, y esto de construir juntos. Eso fue valor agregado realmente en mi profesión. Entonces, en el servicio de protección teníamos un equipo muy sólido. Trabajaban 2 psicólogas, una trabajadora social y yo. En su momento la fonoaudióloga desistió de trabajar porque ella sí realmente no terminaba de encontrar su lugar en el trabajo con este tipo de problemáticas. Nuestra formación básicamente fue a la par del personal del ámbito judicial. Nos formamos dentro de la Escuela Superior de Formación del Poder Judicial de la provincia de Chubut. Entonces, una de las cosas que nos cuestionábamos era que no queríamos perder nuestra identidad dentro de todo eso. No queríamos terminar hablando como las psicólogas del ETI, no queríamos terminar hablando como las defensoras ni como los fiscales, no queríamos eso. Por eso, en mi caso, yo siempre volvía con la palabra juego, siempre volvía con la palabra educación. La ponía cada vez que podía. Fue un trabajo muy complejo, muy difícil. Recuerdo la primera vez que tuve que responder un oficio, no sabía por dónde empezar, no tenía la menor idea. La única directiva fue: tenés 48 horas para responderlo. No era solo responderlo, había que armar un proyecto de trabajo para 3 hermanos. Era un trabajo muy serio el que se me pedía, y yo 48 horas no podía definir nada. Por suerte tenía dentro del Poder Judicial de Trelew, que es con el que nosotros trabajábamos, profesionales que me ayudaron muchísimo. Una trabajadora social que me acompañó muchísimo fue la licenciada Agustina Momo, y uno de los abogados que siempre estuvo al pie del cañón y con el teléfono abierto fue Pablo Rey, que es del pueblo de al lado. Por eso entendía que yo me sintiera por momentos tan huérfana en ciertas cosas. Hubo momentos de trabajo tremendamente satisfactorios, ¿sí? Como el haber podido armar con mi compañera Liliana Abram, trabajadora social, el proyecto del CAF. Fue una idea que trajimos de Río Negro, yo de Viedma y ella del Bolsón, y armamos el Centro de Acción Familiar de Gaiman, y formamos a las personas que trabajaban ahí, armamos los proyectos que se desarrollaron, incluimos a la tercera edad. Entonces logramos que, por ejemplo, el espacio de comedor era niños que iban al CAF desde los 45 días hasta los 12 años, pero estaban con los abuelos. Y los abuelos, por ejemplo, armaron junto con nosotras talleres de juegos tradicionales que los chicos no conocían, o de nanas para que las mamás embarazadas que teníamos en un taller que era de preparación para el parto y la crianza que hacíamos junto con el hospital de Gaiman, que es un hospital rural también,
los abuelos estaban participando también y nos enseñaban juegos y nanas para los bebés. Entonces, todas esas cosas, enorme satisfacción. El proyecto de casas tuteladas para tercera edad, teníamos muchos abuelos que no tenían familias, entonces la municipalidad construyó viviendas muy lindas con un dormitorio y demás, en las cuales vivían ellos y después podían ir a espacios recreativos y demás. Pero hubo momentos muy complejos. Yo siempre digo que me sentí durante muchos años ni siquiera la empleada doméstica del Poder Judicial, porque a la empleada doméstica de mi casa yo le pago un sueldo. Yo me sentía la ama de casa del Poder Judicial. Y se los dije muchas veces, porque yo hacía el trabajo y ellos firmaban. Pero la que estaba en el día a día acompañando a la gente era yo. Y obviamente la diferencia salarial, ustedes saben que es enorme. Entonces, era muy duro, realmente. Escuché cosas muy duras por parte de algunos funcionarios, como por ejemplo que una fiscal me preguntara si una niñita que había sido violada, que era alumna de la escuela especial, me mira y me dice, pero licenciada, ella es muy moderada, es poco moderada. Entonces yo entendí por dónde venía la pregunta. Y le digo, doctora, ¿usted quiere saber si ella se dio cuenta que la violaron? Sí, ella se dio cuenta. Es absolutamente consciente de la violencia y la agresión que sufrió. Tuvimos que acompañar a la gente en momentos complejos, como es acompañar a un niño o a una niña a una pericia forense, ¿sí? Con un médico, pedirle que permita que lo revisen. En algún momento uno de los jueces de familia me pidió que participara yo dentro de la Cámara GESEL porque él entendía que yo tenía mejor vínculo con esa niñita que la psicóloga del ETI, del equipo técnico, y que seguramente esta niña iba a poder contar mucho más si estaba yo que esta otra profesional. Yo a veces sentía que llegaba a mi casa y necesitaba dormir porque estaba muy agotada. Yo soy mamá de 4 mujeres, ahora ya son grandes, la más grande tiene 33, la más chica tiene 21, pero todas esas realidades me atravesaban y siempre pensando, ay, me podría pasar a mí. O cuando venían mujeres con cuadros y situaciones de violencia de género. Hemos escondido gente, hemos escondido mamás y niños en el gimnasio municipal junto con el intendente, porque esto es un pueblo muy chiquito, no es lo mismo resguardar a una mujer con medidas de protección en una ciudad grande que en un pueblo que vos diste la vuelta a la manzana y ves a todo el mundo. Entonces, el intendente había dado orden de acondicionar debajo de las tribunas un espacio en el que esa mamá se pudiera quedar escondida porque necesitábamos preservarla viva, porque tenía una amenaza de muerte y sabíamos que si la dejábamos en la casa se iba a complicar mucho la situación. Pasaron los años y yo todo el tiempo intentaba formarme, pero no encontraba dentro del campo de la psicopedagogía qué era lo que estaba haciendo. ¿Cómo se llama esto que estoy haciendo yo? Porque no soy trabajadora social, porque no soy psicóloga, porque, bueno, y mi compañera, la trabajadora social, me decía, vos quedate tranquila porque el trabajo que estás haciendo es fantástico. Vos quedate tranquila porque está todo bien. Yo lo que no quería, y se lo pedía siempre, y le decía, vos cuando veas que yo tape a la psicopedagoga, haceme una seña, porque no quiero perder a la psicopedagoga que soy entre tanta cuestión jurídica. No quiero.
porque yo amo la psicopedagogía y por momentos sentía que eso se diluía. Bueno, para hacerla corta, como mi corazón está en Cursa, en Viedma, cada vez que había un encuentro en Viedma, yo viajaba. En uno de los encuentros hay una exposición de pósters y aparece Adriana Real con su póster ahí muy puesto en la mitad y decía psicopedagogía forense. Y yo dije, ¿qué será esto? ¿Qué será? Bueno, los demás temas eran bastante claros, pero esto que traía Adriana no me cerraba por ningún lado. En algún momento había escuchado de psicopedagogía forense, pero les aseguro que ni se me había ocurrido vincularlo con mi trabajo de esos 14 años. Cuando Adriana empieza a hablar, cuando empieza a definir qué es la psicopedagogía forense, cuando empieza a hablar del campo, de los proyectos, de los destinatarios, yo no les puedo explicar la paz y la tranquilidad que me invadió junto con un estado de alegría y de felicidad porque fue como una epifanía. En ese momento entendí todo lo que había estado haciendo. Y entendí lo más importante, esto de que yo nunca había perdido a la psicopedagoga, que era mi gran desafío en este trabajo. Así que cuando ella terminó, yo me acerqué, me presenté y le dije, vengo a darte las gracias porque pusiste en palabras todo mi trabajo en el servicio de protección. Es increíble que durante 14 años yo estuviera en el campo de la psicopedagogía forense y nunca nadie me haya acercado un comentario, que me haya dicho algo. A partir de ese momento quedamos en contacto con Adriana, cuestión que yo agradezco muchísimo porque aprendí mucho desde lo teórico también con ella, ¿sí? Lo que me vine formando durante todo ese tiempo fue medio a los ponchazos, y esto que les cuento, que era más por las capacitaciones y espacios de formación que venían del ámbito judicial, que por los generados desde el mismo ámbito de la psicopedagogía. Tuve la suerte de que en el año 2019 me convoca la doctora Sonia Iguacel, que en ese momento era directora de la carrera de psicopedagogía en UFLO, sede Comahue. Somos muy amigas desde hace muchos años, vivimos y estudiamos juntas en Viedma. Ella me convoca para dar una conferencia por el Día del Psicopedagogo en la facultad, y cuando termina me ofrece la cátedra en UFLO, y yo la verdad que tenía muchas dudas. Lo hablé con Adriana, le pedí sugerencia, le pedí orientación. Ella me dijo, sí, te tenés que animar, porque qué sé yo, y porque qué sé cuánto, y bueno, me animé. La verdad que fue un año de trabajo hermoso. Yo después, por cuestiones personales y de organización, no pude continuar haciéndolo, pero fue un trabajo maravilloso el formar gente dentro de este campo. Aprendieron ellas y aprendí yo mucho, muchísimo. Y creo que más que nada tomé, con todas las complicaciones que me trajo tomar la cátedra, la tomé porque necesitaba agradecerle a la psicopedagogía todo lo que me había brindado. Yo estoy a muy pocos días, el 1 de octubre ya me jubilo del Estado, continuaré trabajando acá en mi consultorio, pero creo que todo lo que ha venido de la psicopedagogía en los últimos años ha sido por demás.
y creo que estoy en un momento de gran agradecimiento porque no sería la persona que soy hoy si yo no hubiera estudiado esto. Así que esa es mi historia con la psicopedagogía forense. Gracias, Mari, qué emocionante. Muchas, muchas gracias. Y además, A vos. eh, bueno, estas cosas lindas que tiene también la profesión, de que nos conocimos en un congreso, de que Sí. establecimos un contacto, seguimos en contacto, y también entender cuánto de esto, de tu amorosidad personal, también la pones en pos de tu trabajo diario. Y eso me parece que es hermoso, y es hermosa ver esa integridad que tenemos, ¿no? Mira, te agrego, es una sola anécdota que me la acordé el día que me llamaste. Em, un día voy a buscar, mis 4 hijas cursaron toda su escuela primaria en una escuela de Chacra, Ujú, una escuela rural, y un día la voy a llevar a la más chica a las 8 menos 10 de la mañana y es muy habitual que si vos ves, bueno, si hay gente que vive en zonas rurales como yo, sabe que si alguien te para en una chacra, paras el auto, lo levantás y lo llevas hasta el pueblo. Es así. Eh, y hay una señora y me mira y me dice, hola, ¿usted va para el pueblo? Sí. ¿Me puede acercar? Sí, señora, ¿cómo no? Suba. Bueno, sube la señora. Yo la verdad que aprendí a manejar de grande porque nunca me gustó. Sé que no manejo muy bien, pero no era como para que esta señora todo el camino me viniera mirando así y yo, ay, digo, ¿qué estaré haciendo, por favor? Bueno, y esta señora no me quitaba la vista. Bueno, entonces ya estaba nerviosa y en un momento la miro y le digo, necesita algo, porque no sé. Y me mira y me dice, yo soy la mamá de Brisa. Y le digo, ¿la mamá de Brisa? Sí, doctora, ¿no se acuerda de mí? Acá es muy habitual que la comunidad boliviana, a todos los que trabajamos en el ámbito de salud o en esos espacios, nos llame doctora. Aun cuando explicamos, ellos continúan diciéndonos doctora. Y ahí fue un insight, porque ahí me acordé quién era Brisa. Brisa fue una niñita que nació con una esperanza de vida de 6 meses y vivió 1 año y medio. ujú, Y nosotros acompañamos a esa mamá que estaba solita, ella, con su hijito más grande y con Brisa, durante todo ese tiempo. Esta mamá venía todos los meses a retirar los pañales y la leche que nosotros le entregábamos con el Fondo de Fortalecimiento de Vínculos, pero además se sentaba conmigo y hablábamos, y cosa de locos, porque ella teníamos el pronóstico de que nada, no iba a poder lograr nada esa niñita. Los médicos decían, es poco menos que un potus. Y sin embargo ella venía y me decía, doctora, ¿sabe que hice el juego de la plumita que usted me dijo y se sonríe? Cuando hacemos eso se sonríe. Y entonces yo me acordé en ese momento todas esas cosas. Y me dice, ¿sabe qué? Brisa, usted sabe que falleció. Sí, le digo yo, ya sé que falleció. Bueno, pero yo nunca, nunca me olvidé de ustedes, ujú. porque lo que hicieron fue acompañarme en un momento en que yo no tenía a nadie. Entonces, digo, si la psicopedagogía forense me permitió eso, qué maravilloso, Mm. qué maravilloso. Más premio que ese no puedo tener. Gracias, Mari. Gracias. Qué emocionante. Gracias. A ustedes. Bueno, es que sí, tiene que ver con esto, ¿no? Con tocar almas humanas, ¿no? Y desde ahí ser humana también, y poder expresarse ahí. Así que te súper agradezco por haber estado en este espacio. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, para Mari, la van colocando en el chat y después lo vamos a seguir conversando, pero le damos el pase a, bueno,
Qué emoción, estoy súper emocionada. Nati la tiene muy difícil para seguir. Eh, Le damos espacio a Nati para que nos cuente su experiencia y la voy a presentar muy brevemente. Nati es licenciada en psicopedagogía, es actriz, es también abogada, es parte de mi equipo permanente, una persona en la que confío muchísimo y compartimos una mirada, una amorosidad, que eso es lo más lindo, ¿no? Que tenemos, poder tener eso. Y bueno, experiencias laborales, mira, Nati, yo tengo tu CV y es enorme, ya lo sabés eso. Vos te reís, pero es verdad, ¿no? O sea, bueno, en este momento pertenece a un equipo de orientación, también está en es parte de la cátedra de psicopedagogía forense, como yo les conté, en el Instituto Alvear, en el área artística, entrenamiento actoral, el cuerpo escénico, diste hace mucho tiempo, parece, 2 años. Seminario intensivo de entrenamiento actoral, taller de actuación para principiantes e intermedios adultos, taller de teatro Homo Ludens. Como actriz participó en diferentes proyectos teatrales, tanto en el género dramático como humor y distintos directores. Bueno, y además, y además de todo, es una amorosa persona. Y me parece que desde ahí nos vamos a guiar en esta presentación, porque yo siempre le digo a Nati que ella es la interdisciplina en persona, ¿no? Porque ella se armó desde esa interdisciplina, desde esa mixtura, y a partir de eso construyó todas sus intervenciones. Así que un gustazo, Nati, que estés acá y obviamente te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adri, por esta tremenda presentación. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ya estás habilitada, sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo saqué? Sí, te perdimos, Nati. Volvete. A ver. ¿Ahora? Todavía no, pero Vean. Vamos de nuevo. dale. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Bien. No sé por qué no lo puedo agrandar, pero a ver ahí. Desde ese mismo. Ahí, bien, bien. Bueno, yo me basé en algunas preguntas que me hizo Adri cuando me convocó, que me preguntó cómo, bueno, si quería participar y que sobre todo era pensarme cómo llegué a la psicopedagogía forense y si yo la había elegido a ella o ella me había elegido a mí. Bueno, un poquitito de mí ya contó Adri, soy actriz, di clases de teatro muchos años, soy abogada, ejercí muy poquito, si bien siempre me interesó el derecho de familia, nunca encontré como el espacio o no pude hacérmelo. Soy profesora y licenciada en psicopedagogía, me recibí en la Universidad Abierta Interamericana, que es donde la conocí a Adri, en el año 2022, el año pasado. Y bueno, básicamente quería compartirles un poco mi experiencia y lo que fui haciendo en todos estos años. Como profe de teatro, trabajaba en talleres con adultos en un estudio privado. Hasta ahí venía todo muy bien, muy ordenado. Yo trabajaba en una escuela durante el día, en el departamento de cobranzas, después pasé al departamento de legales, hacía como puente entre la escuela y el estudio jurídico externo que asesoraba a la escuela, y por la tarde-noche ensayaba, hacía teatro, daba clases de teatro con adultos, hasta que un día me convoca una amiga para dar talleres de teatro con niños, niñas y adolescentes en una fundación. Y yo dije, ¿qué? Vos estás loca, yo nunca trabajé con estas edades, no voy a poder, déjame con los adultos que hasta acá vamos bien. Y ella me dijo, sí, 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 vamos, 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 vamos juntas. Ok, me convenció, dije que sí. Y resulta que esta fundación trabaja gestionando proyectos culturales y educativos, trabaja en pos de fomentar los vínculos con la comunidad y oponerse a todo tipo de violencias. La verdad es que yo
no lo sabía, no tenía conciencia, no tenía dimensión de todo esto, pero evidentemente ya había un germen, una semillita que empezaba a aparecer, y yo simplemente o complejamente iba a dar clases de teatro con niños, niñas y adolescentes. Bueno, este taller lo llamamos Homo Ludens, porque inicialmente estaba pensado para adultos, entonces era hombres jugando, pero se hicieron algunas experiencias con adultos y se instaló el taller para niños y para adolescentes. La idea siempre fue llegar a la teatralidad, hacer un puente tomando diferentes actividades artísticas, y trabajábamos con música, con pinturas, con fotografía, con esculturas, con videos, con cuentos, y todo eso, todos estos estímulos para llegar a la teatralidad. Con los chicos construíamos los vestuarios, las escenografías, los cuentos, escribíamos las obras, hicimos un montón de muestras, los papás también participaban, colaboraban, ayudaban, traían materiales, elementos. O sea que de alguna manera había ya empezado a aparecer la interdisciplina, que yo solamente la asociaba, bueno, sí, hago teatro, pero trabajo con música, trabajo con pinturas, trabajo con fotografías, todo lo que tiene que ver con lo artístico que se va interactuando, entramando y demás. Pero al trabajar en esta fundación, sobre todas las cosas, empecé a darme cuenta que había un intercambio con la comunidad muy directo y muy concreto, que cuando actuaba se me hacía mucho más efímero, o por lo menos hasta el momento. ¿Por qué digo había un intercambio con la comunidad? Porque los papás se acercaban, porque sabían que en el barrio esta comunidad brindaba talleres, diferentes talleres, y de acuerdo a las necesidades o a los intereses y motivaciones de los chicos los iban anotando. Pero también sucedía que había muchos papás que por ahí se acercaban y nos decían: la verdad es que mi hijo o mi hija quiere hacer teatro, pero nosotros en este momento no podemos pagar una cuota. No importa, que venga igual. O podemos pagar, pero una parte, que venga igual. O había papás que venían y decían: mirá, nosotros la verdad es que vemos todo el trabajo que ustedes hacen, quizás nos gustaría colaborar de alguna manera, además de pagar la cuota, y le decíamos: bueno, trae materiales o lo que vos consideres que puedas colaborar. Entonces, en este ida y vuelta se iba armando este taller que fue creciendo y que la verdad para mí fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque este taller en realidad estaba pensado para estas edades, pero no teníamos nosotras mayores herramientas como para trabajar con dificultades, quizás con algunos chicos que venían con dificultades motrices o cognitivas o vinculares o emocionales. Nosotras dábamos teatro, y ahí yo empecé a darme cuenta que me empezaron a aparecer muchas preguntas, muchas, y que había pocas respuestas para esas preguntas que tenía. Entonces yo pensaba, frente a alguna situación, frente a alguna emergencia, algo, yo recurro a mi lógica de adulta, pero la verdad es que no sé si esto que le estoy diciendo a este nene o a esta nena está acompañando su proceso, su momento, si es favorable o no. Y me empecé a dar cuenta que yo necesitaba más herramientas, que estaba muy bien el taller, que iba funcionando, que nos sentíamos bien, trabajaba en pareja pedagógica. El taller funcionaba, pero yo necesitaba algo más. Y ahí empecé yo a buscar y empecé a hacerme otras preguntas y a pensar qué era lo que necesitaba más allá de este taller de teatro que yo estaba dando, o de este rol como docente teatral que yo estaba ejerciendo. Y ahí yo identifico que empezó a germinar la semilla de la psicopedagogía. Además, yo estaba pasando un momento personal y familiar particular, porque a mi papá se le manifestó una enfermedad, y había algunos momentos en que yo me daba cuenta que él estaba por ahí angustiado o triste o desconectado entre mil comillas, y yo me daba cuenta que a través del arte, con cualquier intervención que yo hacía, que en ese momento no sabía que era una intervención, él enseguida conectaba de nuevo. Ponía un tango y él decía: ah, este tango lo escribió tal, vos sabías que nació en tal lado y que hizo... Y yo me empecé a dar cuenta que el arte funcionaba mucho más de lo que yo creía, que no era tan efímero como yo pensaba que era. Y bueno, como actriz,
venía desarrollándome en varias obras. Justo en ese momento estaba trabajando en muchas obras, en diferentes teatros, en diferentes espacios teatrales, pero también me llega una propuesta para participar en intervenciones urbanas. Había un proyecto de diferentes artistas plásticos y visuales que tenían muestras itinerantes en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y que iban cambiando de espacios. Entonces, la directora de este proyecto, que llamó a nuestro proyecto teatral El Presente, a su vez es artista plástica y visual, y ella dijo, bueno, así como vienen personas a ver las muestras, sería muy interesante que podamos hacer algún recorrido teatral por esos espacios. Bueno, hicimos varias funciones en espacios públicos, como por ejemplo en Casa Toys, en el Jardín Botánico. Yo trabajaba con un cuento de Cortázar que se llama Ómnibus, no se los voy a espolear, si quieren búsquenlo, es un cuento muy cortito, muy lindo, que hace un recorrido desde agronomía hasta Chacarita y ahí suceden algunas cuestiones. Bueno, yo traje algunas imágenes como para ir mostrándoles mi recorrido, además de ir contándoselos. Este proyecto también para mí fue particularmente muy interesante, sobre todo porque trabajamos en este jardín, en la casona de los Olivera, en Parque Avellaneda, que en ese momento estaba a punto de ser derrumbada, luego, después de mucha lucha, se conserva y hay realmente propuestas súper interesantes para la comunidad. Y sobre todo, este proyecto para mí fue un antes y un después cuando llegamos al puente transbordador que une La Boca con el barrio Maciel. Une capital con provincia de Buenos Aires. Este puente nos enteramos que era el único medio que tenían los vecinos del barrio para pasar de un lado a otro, de manera gratuita, porque si no tenían que cruzar en barquitos, en botecitos, pero tenían que pagar. Entonces, si tenían que ir a llevar a los chicos a la escuela, era un viaje de ida y un viaje de vuelta, se los tenían que ir a buscar lo mismo, salir a trabajar, y esto generaba un montón de dificultades en lo cotidiano en los vecinos. En un momento el puente se cerró y los vecinos lo que hicieron fue, con la crisis del 2001, armar una cooperativa y recuperar este puente, habilitarlo, y esto volvió a unir de alguna manera el barrio a través de este puente. Y ahí fuimos nosotros a hacer estos recorridos a este barrio y a esta comunidad, y realmente para mí fue una experiencia maravillosa, hermosa. Trabajamos un montón de tiempo con los vecinos, con la comunidad, y realmente fue para mí maravilloso porque otra vez volví a confirmar que el arte no era tan efímero como pensaba, sino que había alguna huellita, alguna marca, algo que nosotros podíamos hacer, aunque solamente fuéramos un ratito a actuar. Este hombre que está acá arriba, lo menciono porque fue maravilloso, fue quien hizo de puente entre el barrio y nosotros, y fue también quien organizó a los vecinos de la comunidad para que fueran armando postas en diferentes puntos de este puente, de este recorrido, y cuando llegábamos a la isla Maciel, para que nos contuvieran, para que nos cuidaran, para que nos acompañaran. Y acá, bueno, les comparto un pedacito también de la experiencia. Este es parte del puente que nosotros atravesábamos con nuestro recorrido. La experiencia estaba pensada para 1 o 2 espectadores cada actor o cada actriz en cada recorrido, pero bueno, ese día había muchísima gente y la directora nos dijo, vamos a tener que salir de a 4 o 5 espectadores cada uno porque si no, no nos vamos a ir más y la gente se va a cansar de esperar. Entonces, ese día fue la vez que hicimos estos espectáculos con más espectadores, y acá hacíamos diferentes recorridos. Ella justamente es mi pareja pedagógica, mi amiga y hoy mi cuñada, que es la pareja de mi hermano. Y bueno, había un momento en donde, bueno, yo me trepaba, le pedía a uno de los espectadores que me hiciera piecitos, me trepaba, ella pasaba con su recorrido y con sus espectadores, y después que ella pasaba yo saltaba y seguíamos caminando. Este es todo el recorrido que hacíamos con el puente. Llegábamos a la isla Maciel y por este puentecito llegábamos al muelle y el recorrido terminaba
volviendo nuevamente al lado de Capital, a La Boca, en los botecitos, que los vecinos, si tenían que viajar de un lado a otro de la isla, tenían que pagar. En este recorrido, que iniciaba en esta parte de acá abajo, que íbamos caminando, cruzábamos todo el puente y volvíamos por los barquitos para nuevamente retomar en el inicio. Acá yo, pensando en esta presentación, me vuelvo a encontrar con que sin saberlo, sin tenerlo tan consciente, sin haberlo teorizado, yo estaba trabajando de manera intersectorial, de manera interdisciplinaria, que la psicopedagogía estaba presente, que lo sociocomunitario estaba presente y que lo forense estaba presente. Entonces, vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Cómo llegué a la psicopedagogía forense? Yo creo que llegué haciendo, que llegué buscando, que llegué, sobre todo, siendo muy genuina y muy honesta conmigo, preguntándome si los lugares que habitaba quería seguir habitándolos o no, dejando los lugares que ya no quería habitar, buscando nuevos lugares cuando ya algunos espacios se me habían agotado, tomando decisiones, avanzando, retrocediendo, con aciertos, con errores, pero siempre, siempre eligiendo en qué lugar quería estar y en qué lugar ya no quería estar, abrazando lo que hacía, compartiendo mis saberes, mis experiencias, para poder seguir nutriéndome. Y en relación a las preguntas, si yo la elegí o ella me eligió a mí, creo que un poco y un poco. Creo que así como la primera vez que llegué a una clase de teatro me dije, yo de este lugar no me voy más, cuando llegué a la psicopedagogía me pasó exactamente lo mismo, con la misma intensidad, y dije, acá hay algo que no sé qué es, pero también me quiero quedar. Y la realidad es que, bueno, estoy acá hoy por hoy, me sigo formando, sigo trabajando, sigo participando, habitando los espacios con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación, abrazando siempre lo que hago y permanentemente preguntándome si donde estoy quiero seguir estando, de qué manera, cómo puedo sumar, cómo puedo aportar y siempre repensándome. Así que muchas gracias por la escucha, por el respeto. Gracias, Adri, por la invitación y muchas, muchas gracias por permitirme volver a pensar nuevamente con el corazón. Gracias. Gracias, Nati, gracias, gracias. Qué Ustedes. hermosura. Hermoso escucharte, hermoso escuchar también, yo que te conozco, cómo toda tu trayectoria también lo llevas, ¿no? Estos intereses, estos deseos a el equipo de orientación donde trabajás, a las intervenciones sociocomunitarias que haces. em, Me parece algo sumamente rico, ¿no? Por eso están estas preguntas de qué fue primero el huevo o la gallina. Bueno, no sé si te eligió, si me eligió, pero hay algo que se va uniendo, ¿no? Que somos integrales. Sí. Y algo que me olvidé de contarles es que cuando rindo el final de psicopedagogía forense con Adriana, que ahí me convoca para participar en su cátedra, ella sin saber que yo era abogada, porque yo era algo que no contaba, y empecé a contar porque ella siempre me reta, ¿sí, no? Me dijo muy sabiamente, ¿vos sabés, Nati, que yo tengo la sensación que vos con esta materia pudiste integrar y unir todo lo que vos sos y lo que venís haciendo? Y yo ahí dije, sí, la verdad que sí, y además con esta materia yo me amigué con mi parte de abogada, que si bien no ejerzo, en algún lado está, y bueno, y de alguna manera lo pongo al servicio de lo que hacemos y de lo que se necesita. Así que gracias. A vos, Nati, a vos, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a darle el paso a Maca. ¿Te pudiste desmutear, Maca? ¿Sí? Mientras te voy presentando. Ahora sí, ahí pude. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a darle paso a nuestra tercera expositora, después sigue Cari y después a lo último, ¿qué teníamos después a lo último? ¿Se acuerdan? Sorteos, así que no se olviden.
después vamos a poner la consigna de cómo hacemos los sorteos. La voy a presentar a Macarena Sol Ramos Córdoba, es licenciada en psicopedagogía, es diplomada en suicidología, agente de intervención comunitaria, promoción, prevención y postvención del suicidio. Coordinadora de talleres dirigidos a profesionales de la salud y educación, psicopedagoga en el nivel inicial, primario y secundario, realiza tratamiento psicopedagógico en el ámbito clínico privado con niños, niñas y adolescentes con orientación neurocognitiva y además trabaja atención psicopedagógica en salud pública en primer nivel. Maca está en Instagram, ¿no, Maca? Vamos a hacer publicidad. Así es. En Instagram es en Red Psicopé, así que ahí la pueden seguir y pueden escuchar un poco sus aprendizajes. Gracias, Maca, por estar y te damos la palabra. No, gracias Adri por este espacio que las iba escuchando y la verdad es que veía algunas caras que están ahí con la cámara prendida y las escuchaba como, perdón, las veía escuchando muy entusiasmadas y digo, qué lindo esto, porque, y en eso te agradezco y agradezco también la participación de Mariana y de Natalia, que las conozco ahora, y de las demás chicas, a vos también te conozco ahora a través de acá, a pesar de nuestro intercambio, porque la verdad a mí me hubiese encantado tener este espacio cuando yo era estudiante, me hubiese encantado, y escuchándolas encontraba muchos denominadores comunes, ¿no? Y decía, qué loco cómo me parece que digamos, esto nos atraviesa, si bien a cada uno de una manera distinta, aparece esto de como un campo nuevo, un campo poco conocido, un campo, digamos, súper novedoso y como con un terreno súper fértil, y bienvenido que estemos todas acá y ojalá se siga expandiendo un montón, porque me parece que escuchándonos hay mucho por hacer, y creo que bueno, que es súper rico este espacio. Comparto mucho de lo que fueron diciendo en cuanto a este encuentro con la psicopedagogía forense. La verdad no sé si yo lo encontré, si me encontró. Sí sé que en el camino, y un poco acá capaz las que son estudiantes que ahí estaba leyendo se sientan identificadas. Yo inicié mi carrera como con un librito, ¿no? De lo que yo tenía que hacer, de lo que yo esperaba de mí, de lo que yo creía que esperaban de mí, toda esta construcción que hacemos un poco interna, y en mi caso, que soy así como un poco estructurada, de no poder correrme, ¿no? De eso. Entonces yo tenía una Maca futura psicopedagoga en cole, una futura psicopedagoga en consultorio, y si bien lo hago hoy y me encanta, y me sigo formando también para esos ámbitos, en el camino con unos profes locos que me tocaron en la carrera, fui participando de muchas propuestas que ellos generaron justamente en lo que tiene que ver intervención comunitaria, en donde yo me notaba en todo, porque era como, ¿qué tendrá que ver la psicopedagogía en esto, no? ¿Qué podré tomar de esto pensando en que era algo lejano, aislado? Y la verdad que no hice más que encontrarme con un montón de desafíos y un montón de cuestiones que me seguían invitando a, digamos, buscar, ¿no? A esto de, bueno, y qué, por ejemplo, fuimos en un momento era el Día del Niño, entonces fuimos a hacer una participación con una de mis profesoras, con otro equipo de profesores y algunas compañeras, y yo pensaba qué se podrá hacer acá con los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, qué podemos trabajar, en qué podemos intervenir cuando hay un montón de otros factores que a estos chicos y estos adolescentes, en ese caso, estaban atravesándolos, ¿no? Y me encontré con muy pocas herramientas. Eh, entonces ahí yo comencé con esta búsqueda, hubo también otros espacios de apadrinar, en esto también, digamos, en un intercambio con otros estudiantes y compartíamos como estas inquietudes. Me convocaron también en la FACU en una jornada donde justamente tenía que realizar un poco esta investigación de
qué aportar, ¿no? Correrme un poco de esta estructura que yo había generado de únicamente clínica, únicamente educación, que es un poco lo que me parece que tenemos que romper con la psicopedagogía, y que bienvenidos sean estos espacios para impulsarlo, porque son campos hermosos, pero no son los únicos, y digamos, sin estos, tampoco esos pueden ser como positivos, favorables, porque también en la educación nos encontramos con un montón de intervenciones que tenemos que hacer a diario desde una mirada forense, sea en escuelas públicas, sea en escuelas privadas. Hoy lo cierto es que nos atraviesan un montón de problemáticas en las cuales es como que o nos formamos y estamos, o nos llevan puestas esas situaciones, y eso es un poco lo que a mí me movió a decir, o sea, yo tengo que hacer algo, yo tengo que capacitarme, porque si a mí se me está presentando esto, yo no puedo mirar a un costado, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí eh, me fue conduciendo a esto de encontrarme con una nueva mirada, y como en esto que también decían las chicas, de ir descubriendo algo interno que a mí me empezó a suceder, en donde únicamente no quería hacer algo que era lo más común, ¿no? Y en eso, dos profesores míos de la universidad abrieron la diplomatura, y yo empecé como esto, ¿qué es suicidología, no? ¿Qué tendrá que ver? Sin saber que estaba relacionado a la psicopedagogía forense, que es algo que todavía siento que voy construyendo, ¿no? ¿Qué es la psicopedagogía forense? Además de la teoría, que bueno, y por suerte, y Adri, vos también fomentás mucho esa visibilizar, ¿no? Todo este marco teórico ahí, Natalia, o lo sabes, digo, el marco teórico lo tenemos que tener, y hay que saber, y hay que aprender, y hay que estudiar, y después también está la cuestión vivencial, ¿no? Donde vos salís al campo y bueno, ¿yo qué hago con todo eso que debería ser así? Y ahí es donde yo sentí que sentarme a estudiar lo puedo hacer porque me encanta, pero ¿qué hago, no? Cuando salimos un poco a la cancha y me toca enfrentar situaciones de las cuales veo que no todos enfrentan, ¿no? Entonces, eh, ahí medio que me puse esta cuestión de lo tengo que hacer porque algo en mí me está llevando a eso, y empecé esta diplomatura también movida por un montón de cuestiones de búsqueda mía, ¿no? De decir, a ver, ¿qué tiene que ver esto? Encontrar un poco de teoría en aspectos que digamos, para mí eran importantes comprender, y me encontré con un mundo nuevo, súper apasionante, donde hoy en día todavía, obviamente, sigo y seguiré formándome. Y digo, cuánto de esto, digamos, se nos presenta a diario, y si no estamos con este ojo, con esta apertura, se nos escapa, ¿no? Cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos adultos, si por ahí nosotros como agentes no estamos dispuestos a acompañar, a prevenir. A mí un poco más lo que me mueve es la parte de promoción y de prevención, ¿sí? Porque en mi caso de mi formación también está la posvención y la atención. Eh, es como mucho, un campo súper amplio. A mí me mueve mucho la parte de promoción y de prevención, porque es algo que realmente en los distintos espacios, a pesar de parecer ser distintos, tienen muchos puntos en común. Digo, en el espacio de salud pública es algo que prácticamente veo a diario. Esta cuestión bueno, de autolesiones, ¿no? Un montón de aspectos que son importantes trabajar. En la escuela lo mismo, ¿sí? Aunque uno puede imaginar que capaz tenga que ver más con el nivel secundario, lo trabajo mucho también en jardín, eh, y en primaria también, por supuesto, pero digo, abrimos un poco el abanico a nivel inicial. Y lo que tiene que ver consultorio privado, ¿no? En este caso, en lo mío, que tiene que ver con esta parte más de prevención. Así que la verdad que sigo como en esta búsqueda. Sí, también me encontré un poco esto de derribando mitos, que es algo que me parece que, digamos, todas, o al menos las chicas que también fueron compartiendo, en esto de conocer, ¿no? ¿Qué es la psicopedagogía?
yo también me encontré como, perdón, la psicopedagogía forense, me encontré un poco en esto de eh, como una psicopedagoga trabajando en lo forense, ¿no? En estos idearios que yo tenía en mi cabeza, en esto de prejuicios también, en esto de, a ver, esto yo no lo conozco y entonces no es y no. Digo, esto de empezar como a bucear un poco en todos estos términos que para mí eran súper nuevos, la verdad que me llevaron a esto de, bueno, está esta teoría, pero yo lo estoy viviendo, entonces, ¿qué hago? En eso, bueno, esta búsqueda como permanente de formación y esta cuestión de qué hacer, o sea, realmente qué hago cuando me encuentro, ¿no? con estas problemáticas. Em, y apareció también en esta búsqueda esta motivación por lo que tiene que ver acompañar a otros en esta formación, ¿no? En esto de, bueno, todos tenemos que ser agentes comunitarios, todos tenemos que poder alojar ante distintas situaciones que suceden con responsabilidad y con capacitación, ¿no? O sea, porque la escucha activa, obviamente, la tenemos todos, pero el paso uno y el paso dos, entonces ante esas cuestiones que yo me empecé a preguntar, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, esto de, encontré ahí también estas ganas, esta motivación de decir, bueno, hay que expandir. Empecé a abrirlo en el colegio, obviamente en lo que tiene que ver mi formación desde el diplomado es todavía un poco tabú, entonces en esto de ir como, ¿no? Abriendo un poco caminos, bien por suerte eh, hay muchas personas que ya fueron egresando y bueno, vamos como, ¿no? Iniciando. Pero la verdad que también es muy nuevo, entonces este cruce que no sea una mala palabra, ¿no? Lo que es suicidio, que no sea una cuestión de alerta, de miedo, sino conocer cómo podemos desde este lugar realmente prevenir, ¿no? Estas cuestiones de todos tenemos que involucrarnos, que es un poco lo que a mí me hizo correr de la psicopedagoga maca que yo imaginaba que iba a ser a los 17 años cuando me anoté en la facultad y terminé, digamos, como eso, derribando mitos propios, abriéndome en esa, en ese encuadre que yo misma me había puesto de lo que tenía que ser, encontrando nuevos caminos, pero afirmando permanentemente que tienen que estar. Así que la verdad es que si hay estudiantes acá, las invito a eso, a seguir profundizando. Ojalá las cuestiones que vamos abriendo vivenciales las super motiven y me encantó cuando Adri vos hiciste esta propuesta vivencial, porque teorizar es necesario, está buenísimo y me encantan esos espacios. Pero qué mejor que poder como escuchar, ¿no? Desde lo más interno y desde el corazón, como decía un poco Nati, de cada uno, qué es lo que nos mueve, porque yo la verdad que si tengo que definir un poco, no sé, o sea, siento que es todo, pero en ese todo se me complica como poder armar unos ítems. Entonces creo que eso, ahí está un poco la respuesta, ¿no? De por qué estamos formándonos, trabajando, interviniendo desde la psicopedagogía forense. Así que, nada, eso, invitarlas a que ojalá les hayamos contagiado y sigamos contagiando ahora con los demás espacios compartidos a eso. Es un poco, para mí, un descubrir diario. Y esto de ser maca psicopedagoga, pero ser una distinta psicopedagoga cuando estoy en el cole, cuando estoy en jardín, cuando estoy en secundaria, cuando estoy en el consultorio, cuando estoy en la salita, ¿no? Poder como no solamente saber que obviamente los recursos y el contexto nos hace y cómo yo voy a trabajar con ese nene, con ese joven, en base a su contexto, es importante, pero cómo lo hago, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me... saber que es distinto, que el aprendizaje va a ser distinto, saber que los procesos van a ser distintos,
eso lo sabemos, pero qué hacer con eso es un poco lo que a mí, digamos, en lo diario me mueve y me invita a permanentemente como estar en búsqueda. Así que eso, agradecerles porque me parece que es súper valioso y bueno, ojalá algo, una frasecita, algo de la pasión que al menos yo, digamos, sentí que ustedes también transmitieron, eh, creo que tiene que ser lo más valioso y esto, seguir construyendo lo que es la psicopedagogía forense, porque es un campo súper rico, súper importante. Así que bueno, eso, agradecerles ahí la escucha eh, y bueno, sigamos Gracias, por más. gracias Maca, muchísimas, No, a muchísimas ustedes. gracias. Buenísimo escuchar tu experiencia y también, bueno, no es común, ¿no? Y eso está buenísimo, hablar de cómo aparecieron tus intereses y a partir de eso, bueno, qué fuiste construyendo pensando en la psicopedagogía forense. Así que muchísimas gracias por sumarte y contar tu experiencia. Le voy a No, dar a la ustedes. palabra a mi querida amiga Cari. Hola, Cari. Bueno, hola, me encantan estos encuentros así apasionados, creo que estamos todos en la misma sintonía, así que es grandioso. Tu guía de corazones, exactamente. Querida amiga Cari es de Misiones, allí de Posadas, nos hemos podido conocer presencialmente y compartir. Y este En año las no, cataratas del Iguazú. vimos las cataratas, estuvimos en Posadas, estuvo espectacular. Y además acá virtual también, hemos tenido largas charlas, así que aprovechando un poquito el espacio, quería invitar a Cari, que tiene un currículum increíble dentro del Poder Judicial allí de Misiones, que son pioneros en la Argentina en todo lo que hacen, así que con más razón la quería invitar a Cari para que nos cuente su historia, ¿no? Del por qué de llegar a la psicopedagogía forense. Así que Cari, muy atentamente te escuchamos en estos minutitos que nos quedan y gracias por estar. Gracias. No, gracias por la invitación, chicas, me encantó escucharlas. Bueno, fui tomando apunte de lo que cada una decía, porque es maravilloso poder encontrar personas que, como le decía, están en la misma sintonía, ¿no? Eh, bueno, el psicopedagogo cuando trabaja con las personas o con las personas, ¿no? Todos somos sujetos aprendientes, entonces fíjense cómo todos estamos aprendiendo unos de otros en este momento y escuchando sus vivencias y realidades, generando otros conocimientos, ¿no? De lo que es la práctica forense. Y claro, estas prácticas se hacen, como decía Marina Müller, ¿no? Desde nuestra propia historia, ¿sí? Estamos creando conocimiento, pero estos conocimientos vividos, y como bien lo dijo Adriana, caminando ese territorio, que era un territorio llano, ¿no? Tratando de sembrar también, porque queremos apostar por eso, ¿no? De que la gente vea que el psicopedagogo puede habitar todos los territorios que quiere, porque el aprendizaje está en todos lados, y como está en todos lados, entonces tenemos que trabajar en la escuela, en la clínica, en las unidades penitenciarias, en los hospitales, ¿sí? No si llegamos a la luna, hasta la luna vamos. O sea, no tenemos límite, el psicopedagogo no tiene límite, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que contar mi historia, puedo decir que en mi aprendizaje van a concurrir primero el estudio del derecho, pero yo no soy abogada, no pude terminar la carrera de derecho por cuestiones económicas en ese momento, pero ese bagaje del derecho, los 5 años cursados, me sirvió mucho en el momento que ahora estoy trabajando en el Poder Judicial. También en esta mochila que llevo con alegría está la docencia, me encanta el contacto con los adolescentes, ¿sí? Soy profesora también psicopedagogía, y la espiritualidad, que creo que también es la base para que mi carrera, mi forma de ser, mi contacto con el otro, crea vínculos, ¿no? Creyendo también que tengo que cumplir una misión, porque cuando
no pude ser abogada, me sentí como una frustración tremenda. Y esa era mi misión, pero no, creo que Dios me corrió un poquito y me llevó a otros lugares, ¿no? Entonces, y cuando hablo también de espiritualidad, bueno, soy católica, practicante, y me gustan las espiritualidades de territorio también, ¿no? Las espiritualidades que se quedan dentro de un edificio. Entonces, su momento de adolescente era misionera, las misioneras que van de casa en casa, de pueblo en pueblo. Me gustaba mucho la vivencia que teníamos en misiones de los pueblos, no tanto de la ciudad, porque es muy fácil caminar en una ciudad donde las casas están pegadas, pero no en el campo donde hay una chacra en 1 kilómetro y hay que caminar hasta el otro kilómetro, y ahí era la experiencia de caminar, de mojarse, de embarrarse, de ver animales. Entonces, esto cuando yo lo llevo a mi carrera, digo, ah, ahí está porque Dios quería que cambie, ¿no? Porque también volviendo a Marina, somos ese objeto, subjetivo, somos los sujetos que vemos a esa persona desde nuestra subjetividad, desde nuestra empatía, desde nuestro amor. Y cuando llego al Poder Judicial, sentía que las psicopedagogas que estaban dentro del gabinete, porque yo trabajo en un juzgado correccional y de menores, ¿sí? En un gabinete interdisciplinario. En ese entonces éramos, a ver, 4 psicopedagogas, y yo veía que el trabajo lo hacían como muy, digamos, administrativo, no había tanto compromiso como sí lo hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, el primer año es como que te toca aprender de las demás, ¿no? De cómo trabajan. Y después comencé a pensar, pero se puede hacer algo más, ¿no? Y entonces seguir formándome continuamente, la formación en todo lo que podía dar gusto a mí, a mi práctica, ¿no? Entonces, me parece que me serviría que estudie esto para llegar a esto, y siempre digo, es como cuando uno empieza a cocinar y dice, bueno, vamos a ponerle este condimento porque le va a quedar bien a esta carne, ¿no? Todo esto de pensar qué le va a dar más sabor a lo que hago, más sustento también teórico, práctico. Y bueno, al segundo año yo ya estaba ya copadísima, y descubrí la Universidad Abierta Interamericana, pues salí de ahí como la estrella, ¿no? Decía, ay, esto era lo mío. Feliz, muy feliz. Mis intervenciones habían cambiado, ya tenía, me sentía como que ya tenía un nombre en la psicopedagogía forense, decir, wow, esto era lo que yo quería, esto es lo que estoy estudiando, esto es lo que estoy integrando. Y a partir de ahí, siguiendo con otra formación, entonces me voy conectando con personas que nos reuníamos a estudiar, pero más tenía que ver con mi campo, ¿no? Yo trabajo en la justicia penal juvenil. Entonces, descubrir cómo es ese sujeto, que si bien no es víctima, pero es victimario, cuando uno va trabajando en la práctica sus historias, muchas dan cuenta que primero fueron víctimas, ¿no? Víctimas de negligencia, de abandono, de violencia familiar. Bueno, yo siempre digo, tiene más calle que casa, tiene más calle que escuela. Entonces, ¿cómo hacer para volver a construir una vida más saludable, un desarrollo que les lleve a un nuevo proyecto de vida? Entonces, ahí está mi trabajo, ¿no? Y en contacto con personas del derecho, eh, comenzamos a ver que necesitan que alguien que no sea personal jurídico, que no sea abogado, les hable del sujeto, les hable de la persona, que somos seres relacionales, les hable de la defensa de los derechos, de las etapas evolutivas de un niño, por qué no podemos bajar la edad de imputabilidad, o sea, todas unas cuestiones que dicen, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y cuando hablamos de medidas socioeducativas en el ambiente penal, también. Si hablamos de medidas socioeducativas, ¿cómo no va a estar en un plantel, en un gabinete, un psicopedagogo, ¿no? Entonces, al contactarme con personas especialmente de México,
ahí, bueno, empezamos a decir, bueno, tendríamos que tener una formación interdisciplinaria, decían ellos, ¿no? Los abogados y los jueces tienen que conocer esta realidad, no quedarse solamente en las leyes, sino entender a la persona como una persona con derechos, con una autonomía progresiva, porque antes desde el adultocentrismo decíamos, no, son niños y no pueden opinar, no pueden. Hoy hablamos de una autonomía progresiva, defender eso, ¿no? Entonces se comenzaron a hacer algunos cursos donde me invitaban como docente, entonces vivía esa docencia otra vez de la mano del derecho y de la psicopedagogía, ¿no? Y así en México se está dando muy buenos cursos para jueces, para fiscales, porque ellos necesitan para trabajar con menores de edad estos cursos para especializarse en justicia penal juvenil. Y eso es como que te da un aliciente de decir, bueno, estoy cooperando para que los jueces entiendan cuál es nuestra labor también, ¿no? No son solo psicólogos, no son solo trabajadores sociales, sino que el psicopedagogo tiene otra mirada, otra perspectiva. Y que por más que estemos, como yo, en un equipo interdisciplinario, no menoscabamos a nuestra profesión, ¿sí? Lo que hacemos es contribuir, ¿no? En este caso, el psicopedagogo está en un gabinete para acompañar, para orientar, para dar respuesta desde los preventivos también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casos de abuso sexual, implementamos un seguimiento orientado, lo llamamos, un seguimiento orientado a la prevención del delito sexual, ¿sí? Para que este sujeto que está aprendiendo también entienda y pueda responsabilizarse de sus actos en la medida que comprenda, ¿no? En qué consiste ese delito o ese abuso, ¿no? Que ya no deja de ser un juego y deja de ser muchas cosas para transformarse en un, un delito que quizás no lo comprende. Entonces, prevenir eso, prevenir en el entorno familiar también, porque no trabajamos solamente con la niña o el niño de 15, 16, 17 años, sino con toda la familia, ¿sí? Entonces, cuando por ahí le escuchaba a Mariana hablarnos de su trabajo, digo, bueno, la psicopedagoga y la psicopedagogía es casi una ciencia o una disciplina terapéutica, ¿no? Eh, en otro congreso hablando, no sé por qué me salió una vez, para mí la psicopedagogía sana. Y ahora lo vuelvo a recordar eso que le llamó la atención a otras personas, porque sí, porque le damos una esperanza, ¿no? En el caso de que hablaba Marina, era como una esperanza de vida que se instalaba en el corazón de esa madre, de toda la familia y de la niña también, porque creo que se corría la vista de ver a una persona enferma a ver a una niña verdadera, ¿no? Una niña con todos sus derechos, con todas sus ganas, con una infancia. Y esto es lo brillante de la psicopedagogía, ¿no? Esto es lo casi terapéutico, de reconocer al otro como una persona, ¿no? Después, bueno, escuchándole a Natalia, y hablaba de puente, y yo creo que sí, la psicopedagoga es ese puente, ¿no? Es ese puente donde tratamos de facilitar canales de comunicación entre todos los subsistemas, ¿no? Mi trabajo es realmente lograr construir ese puente, sobre todo con la familia, ¿sí? Porque el equipo interdisciplinario puede trabajar un montón de estrategias, ¿sí? Puede pensar un plan personalizado para cada chico que vienen de las unidades penitenciarias o que están en libertad. Pero si no tenemos el acompañamiento de la familia, ¿sí? Por otro lado, si no tenemos oportunidades fuera, y oportunidades que hablo yo de la comunidad, ¿sí? Y de la escuela, porque también hay una lucha de decir, estos chicos tienen que reanudar sus estudios y muchas escuelas no los quieren tener porque saben por ahí bueno, que tuvieron problemas con la justicia, ¿no? Entonces, generar en el otro, que no lo vemos como una persona enferma, como algo digamos, inútil, porque ellos se creen inútiles, llega un momento que dicen, yo soy un inútil, no puedo aprender. Entonces, generar, ver al otro, persona, con derechos, con posibilidades, con todas las potencias, y que ellos mismos descubran
casi como una búsqueda del tesoro, que valen mucho, genera también esto que yo digo, lo casi terapéutico, ¿no? Entonces, como tocando la palabra de Natalia, somos un puente entre la familia, entre la escuela, con la justicia, un puente con las unidades penitenciarias también, porque muchas veces ellos vienen para ser atenidos, son trasladados por bueno, los guardiacárceles hasta nuestro gabinete, y es una salida donde ellos pueden sentir de alguna manera el olor a la libertad y tener ganas de aceptar nuestra sugerencia de trabajo para que al poco tiempo estén libres de verdad y puedan continuar con nosotros, ¿no? Porque si bien pueden salir en libertad, pero se trata de una libertad vigilada, donde nosotros vamos a trabajar de acuerdo a los delitos. Cuanto más graves son, vamos a trabajar 1 año y medio más o menos, o si no 1 año o un poquito menos. Ese sería el seguimiento, ¿no? Nunca los abandonamos aunque estén en un contexto de encierro, nunca, porque ahí seguimos trabajando en la escuela de las unidades penitenciarias, seguimos trabajando valores, seguimos trabajando prevención, no nos damos por vencidos por más que estén en esas unidades penitenciarias, y el trabajo tiene sus frutos, ¿no? Porque a partir de ahí ellos pueden estar motivados por nosotros a ir a los talleres, a la escuela, pueden continuar su vida y después tendrán un seguimiento para bueno, que solitos puedan ellos ir teniendo una rutina. Lastimosamente, muchas veces adquieren la rutina en las unidades penitenciarias. ¿Por qué? Porque ahí hay 1 hora para comer, 1 hora para dormir, 1 hora para asearse, para estudiar, para ir a talleres, cosa que en la casa no existía, ninguna rutina, ningún horario, y ese es un trabajo que también tenemos que hacer con la familia, ¿no? De crear una rutina saludable para que, bueno, que se empiece de cero, como cuando abrimos un cuaderno nuevo, empezar una nueva historia. Y por otro lado, también entiendo la psicopedagogía y al psicopedagogo como un artesano, ¿no? Que va tejiendo estrategias. Bueno, Macarena nos decía, estaba por todos lados. Yo decía, bueno, Macarena es una arañita que hace red por todos lados. Entonces, como esto de un artesano que va a tejer estrategias para que retome la escuela, para fortalecer los vínculos familiares, para que puedan diseñar ese proyecto de vida, ¿no? Y cuando trabajamos como puente, como terapeuta, como, bueno, como artesano, tenemos que tener también una mochila para recorrer ese territorio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era misionera, sí o sí tenía que tener una mochila, por lo menos una botella de agua, una toallita, algo para comer, algo dulce, ¿no? Bueno, nosotros caminamos territorios complejos, entonces tenemos que ir preparados para esos territorios complejos y nuestra mochila tiene que tener un bagaje de teoría para poder trabajar en la práctica. Así que, chicas, cuando ustedes vean un curso y digan, ¿para qué me sirve? Todo sirve, ¿sí? Curso de abuso sexual, vamos a estudiar la ESI, vamos a estudiar curso, todo sirve porque eso va a ir cargando su mochila, ¿no? Cuando se necesita, se saca una herramienta, ¿sí? Y estos terrenos son sinuosos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Adri, me encanta. Gracias, Cari, gracias. Gracias por tu testimonio siempre amable. Muchísimas gracias por venir y conectar. Bueno, y hemos llegado al final. La verdad que fueron experiencias buenísimas que nos han contado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para hacerla, si quieren conversar. Abrimos, pongan en el chat que piden la palabra y le damos el micrófono y a partir de eso se establecen conversaciones. Así que le damos un espacio a eso y después vamos para el sorteo. A ver. Hay aplausos, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? A ver. ¡Ey! Te quieren contactar a vos, Cari. ¿Un mail?
Espera, ¿querés decirlo o querés anotarlo? ¿Qué haces? Lo anoto, lo anoto. Así Dale, lo tienen buenísimo, todas, los que buenísimo. necesitan. Dale, allí está Cari en Misiones, así que cualquier cosita se pueden contactar con ella, que es súper genia. Así que, Alicia, buenísimo. Excelente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos ya mismo a nuestro sorteo. Buenísimo, Fernanda, no te vayas, así participas del sorteo. Porque para ganar en el sorteo, como ustedes ya saben, tenemos que estar presentes. En la que no está, la que se fue, se perdió. Esperen que ay, no me anda. Ahí está. ¿Están viendo el Canva o están viendo la plataforma de sorteado? ¿Cuál están viendo? ¿Este? Ahí Canva, Adri. Buenísimo. Gracias, Maca, gracias. Bueno, vamos a tener tres ganadores. Tres ganadores, regalos para esta comunidad en el Día de la Psicopedagogía. El primer ganadora se va a llevar un ingreso totalmente gratuito al workshop que es asincrónico de psicopedagogía forense de la teoría a la práctica, que lo damos en la plataforma digital de Aprender en Círculo. Es un workshop que tiene muchísima información, desde cómo empezar a trabajar en el Poder Judicial, qué significa la psicopedagogía en el territorio, qué hacen las psicopedagogas y psicopedagogos que trabajan en lo sociocomunitario, en la interfaz sociocomunitaria, en contextos de encierro. Toda esa información está en el workshop disponible, así que la que está se lo gana. La segunda ganadora se va a llevar una mentoría conmigo, en donde vamos a trabajar cómo redimensionar su posición profesional. Cómo, no sé, si estás estudiando desde tu rol de estudiante, si estás ya ejerciendo desde donde estés, cómo podemos pensar una psicopedagogía con abordajes con perspectiva de derechos y desde ahí pensar en los derechos humanos que nos atraviesen. Y la tercera persona se va a llevar un voucher y va a poder elegir entre la colección de libros digitales que tiene la editorial Maipue, que ojo, que es muy significativa. En esta editorial tenemos libros que tienen que ver con niños y niñas en la justicia, con violencia de género, entrevistas psicológicas, por ejemplo, a niños y niñas, abuso sexual en la infancia, terapia del juego, libros que están espectaculares, pero también posee cuentos como El Palacio de los Tribunales o Margarita Trigolipuaj, que es de prevención de los abusos sexuales, como El Secreto de Suri, que también es. Ustedes pueden elegir, la persona que gane va a poder elegir el que quiera, es un libro digital. Así que no lo va a tener que ir a retirar en ningún lugar, sino que lo va a recibir en su mail y lo va a poder leer tranquilamente. Bueno, qué lindas todas las palabras que han puesto. Vamos ahora sí al sorteo, señoras y señoras, todo esto. Vamos al sorteo, a ver. Están todos los nombres acá de las personas que están conectadas, quizás si hay alguien que se fue, no lo hemos puesto. No lo hemos sacado, así que vamos a sortear. ¿Estamos? Cruzamos los dedos a ver quién sale. A ver, muy bien. En el puesto número 1, María Laura. ¿Estás, María Laura? Podés levantar el micrófono y decir yo. Si no, lo volvemos a sortear. Agustina Martinazo y Camila Fiesque, el tercero. A ver si están las chicas. A ver si están a la una. María. Agustina. Muy bien, Agustina. Premio, que es una mentoría conmigo. Bueno. Vamos a conocer, vamos a hablar bastante. Y Buenísimo. te voy a dejar el mail y así avanzamos. Y María Laura y Camila, ¿están?
A ver. Están a la 1, están a las 2, están a las 3. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? ¿Volvemos a sortear? Me parece que no están. María Laura no está. ¿Y Camila? Otra vez, dice Lau. Bueno, vamos a sortear de nuevo porque hay 2 que no están. Ya sabemos que Agus se ganó la mentoría, ya la anoté, Agus, y ahí tenés que mandar el mail, así te damos, coordinamos, ¿sí? Ya te dejé el mail ahí para coordinar. A ver, Carola, ¿Carola estás? Carola. No, Carola se fue, ¿por qué se van? ¿Y Ariana? Ariana Villán, ¿estás? Bien, Ari, te ganaste los libros. Muy bien, Ari. El libro que vos quieras a elección, mandame un mail acá a info, aprender el círculo, así te llevas. Adri, hola, Hola, Belén, sí. hola. Caro se tuvo que ir a buscar al nene a la escuela, pero soy yo que soy la amiga, si puedo reclamar su premio. Bueno, dale, 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 dale. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, gracias por participar. Pasale por favor a Caro el mail de info@aprenderencirculo@gmail, y lo mismo para Agus y lo mismo para Ari. Por favor, escríbanos y así les damos sus premios y pueden así ya, ya empezar a usarlo y a disfrutarlos. Gracias por estar del otro lado. Hasta acá hemos llegado. Les agradezco muchísimo a las expositoras que compartieron su camino y también a todas ustedes que se sumaron a este encuentro y por ser comunidad. Y felicitaciones por el día de ayer y sigamos con mucho esfuerzo siendo esta psicopedagogía forense desde el territorio. Muchas gracias. Adiós.